y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Mire, estamos viviendo un tiempo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, un tiempo peligroso. Por eso él le dice que vendrán tiempos peligrosos, en los cuales algunos apostatarán de la fe. Y vemos que ese es el preciso tiempo que estamos viviendo, un tiempo bien áspero, salvaje, agresivo, en todo el sentido de la palabra. Y en medio de esa situación, Dios ha permitido que su pueblo sea introducido, que sobreviva en ese ambiente que humanamente hablando podríamos decir que es tan difícil, ya que vamos nadando contra la corriente, que hay fenómenos que combaten con nuestras almas. El creyente tiene que enfrentar 3 fenómenos a través de la fe, que es Satanás, el mundo y el pecado. Y si usted le agrega uno más, serían 4, que es nuestra carne. Con ella nos movemos, nos dirigimos hacia los lugares, dormimos con él, porque está en nosotros, ¿verdad? Ahora bien, todo depende de la forma que el individuo se haya entregado a Dios y que busque a Dios, porque esto tiene solución. ¿Cuál es la solución? Confiar en Cristo y permitir que el Espíritu de Dios que Él ha puesto en usted haga morir las obras de la carne, y entonces partiendo desde ahí es que usted y yo logramos vivir en victoria. El apóstol Juan le dice a la iglesia en Primera de Juan, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Si no es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es nuestra fe, y esta es nuestra victoria, nuestra fe. ¿Ven? O sea que usted y yo estamos peleando una batalla espiritual. Y no tenemos armas de guerras nucleares, no tenemos armas de fuego, no tenemos armas físicas que podemos tomar con nuestras manos, sino que tenemos las armas del cielo, armas espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos las armas de nuestra milicia y que esas armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, fíjese, aquí el apóstol Pablo en capítulo 5 nos da una advertencia, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. O sea, alguien que esté durmiendo es porque está desapercibido de algo que podría venir contra él, porque obviamente cuando una persona está dormida, no sabe lo que está pasando en su entorno. Cuando usted está en su casa y está bien dormido de madrugada, si usted se descuida, el ladrón entra, abre el cerrojo de la puerta, entra y se roba todo lo que hay en la casa. Pero se lo roba porque usted, al estar durmiendo, pasa desapercibido y él aprovecha el tiempo y hace su trabajo. Ese es el trabajo del enemigo. Aprovechar de que la iglesia esté dormida para entrar y sacar lo que ya Dios, una vez que hemos creído, nos ha dado. Por eso, nosotros tenemos que pelear esto, hermano. O sea, no se deje quitar eso que Dios ha puesto en usted. Es necesario que nosotros peleemos con las armas que el Señor nos ha dado y que salgamos vencedor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces el versículo 15 es un versículo muy importante que nosotros debemos considerar en estos tiempos tan peligrosos, que tenemos tantas ofertas y Satanás siempre se va a engendrar la ocasión para impedir que nosotros podamos acercarnos más a Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de congregarnos, ¿verdad?
porque va a engendrar otras circunstancias que van a impedir de que usted haga eso. ¿Me comprende? Es decir, cuando usted y yo ocupamos el tiempo que le pertenece a Dios para hacer otra cosa que no está relacionada con las cosas espirituales, entonces ahí vamos perdiendo una batalla y es muy probable que la persona vaya en decline y como consecuencia al final pierda la batalla. Eso es muchas veces lo que acontece con las personas que se apartan, porque es tanto el tiempo que le dedican a las cosas que no son de Dios, o entre comillas, muchas veces son importantes, pero no se puede usurpar el tiempo que le pertenece a Dios en nuestras vidas para dedicarlo a otras cosas. Por ejemplo, como la televisión, la vista de televisión en exceso, el uso de las redes sociales, el uso de la internet, el teléfono celular, ¿verdad? Entre otras cosas que ocupan el tiempo que nosotros tenemos que darle a Dios. En la oración, cuando nos congregamos, en la lectura de la palabra, entre otras cosas más que usted y yo podríamos agregarle. Por eso que dice, mira bien con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, el tiempo nosotros debemos aprender a redimirlo. Redimirlo en el sentido de que no podemos dejar de hacer una cosa sin hacer la otra, porque obviamente tenemos obligaciones y compromisos que cumplir que tenemos que hacerlo, porque hay una familia que tenemos que quizás mantenerla, cuidarla, dedicarle tiempo, pero no podemos descuidarnos del compromiso que nosotros tenemos con Dios y con nuestra fe. Es el tiempo de Dios, hay que dedicárselo. Así es que le invito a que usted trate de redimir el tiempo, ¿verdad? Si usted ve mucha televisión, reduzca la televisión. Si usa mucho las redes sociales, reduzca las redes sociales. Entre otras cosas más que pudieran ser una bendición si nosotros ocupamos ese espacio para que junto al Señor, a través de la oración y a través de las cosas espirituales, nuestras vidas sean más edificadas y más fortalecidas para nosotros seguir esta victoria hacia adelante. ¿Comprende? Mire lo que dice el versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, fíjese, es una relación que hay entre el creyente y Dios de manera interna. Es decir, ese creyente que ama al Señor, que se deleita en su presencia, que llora cuando ora, que siente al Espíritu de Dios, donde quiera que está, logra estar en comunión y desde adentro él expresa lo que siente por el Señor, aunque no lo exprese a través de sus labios en voz en cuello. Es decir, nosotros en el Señor tenemos la capacidad para que donde quiera que nosotros estemos, logremos estar en comunión. Si está en una visita al médico, allí usted puede estar en comunión. Si estás en la oficina, allí usted puede estar en comunión. Si estás en la casa, puede estar en comunión. Y entonces esto va a provocar que usted cada día más se acerque al Señor y como consecuencia usted va a ir creciendo en la fe. ¿Comprende? Por eso es que tenemos tantas personas en las iglesias, hermano, enclenca, sin presencia, porque dedican tanto tiempo a las cosas que no son del Espíritu, que cuando llegan a la iglesia
no sienten nada, se sienten vacíos. O sea, obviamente, bueno, si tú le dedicas la mayor parte de tu tiempo a las cosas que no son del Espíritu, tienes que entender que no va a ver fluir en tu vida. Hay que salir de ese círculo vicioso que muchas veces nos combate, nos envuelve y nos impide de que nosotros podamos ser el creyente más bendecido a través del Espíritu Santo. Entonces dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, es decir, entre nosotros, entre el pueblo de Dios. No es que despreciemos a los demás, ni que hagamos acepción de personas, ni que discriminemos a las otras personas. No se trata de eso. Lo que pasa es que el pueblo de Dios, oiga, es un grupo que, entre comillas, es escogido de una forma especial para Dios, para que ese pueblo le alabe, le glorifique y se identifique con él en todo el sentido de la palabra. O sea, yo como creyente no puedo introducirme entre un grupo de jóvenes que lo que hablan es de béisbol, que lo que hablan es de quizás de telenovela, o de la música de género urbano, entre otras cosas más que influyen a las personas, ¿verdad? Y lo envuelven en ese círculo vicioso e inclusive lo alejan de Dios. No, el creyente debe de enfocarse en tener la mirada siempre hacia adelante, ¿verdad? Que todo el producto que mi vida espiritual consuma esté sumamente ligado a las cosas del cielo. Por eso es que el creyente no puede estar dedicando la mayor parte de su tiempo a ver programas de telenovela, películas del mundo cinematográfico, entre otras cosas más que impiden de que el fluir de Dios, ¿verdad?, se mantenga vigente en su vida. Ese contenido audiovisual que te deja mareado, hermano, que promueve la lascivia, que promueve la lujuria, la hechicería, la brujería, el satanismo, hermano, eso no es para que los creyentes lo vean. Porque la iglesia es un ejército que ha sido redimido, que ha nacido de nuevo y debe ser diferente, hermano. Las iglesias, tristemente, hay una gran parte de las personas que se convirtieron a Cristo, están en la iglesia, alaban a Dios, pero sus casas, sus hogares, están llenas de cosas que no le agradan a Dios. O sea, como que el baúl hay que sacarlo, hay que cambiarlo, hay que limpiarlo, hermano. ¿Verdad? O sea, soy creyente, pero entonces en mi casa tengo un paquete de contenido cinematográfico, de películas que lo que promueven es la lujuria, la lascivia, la hechicería, la brujería, el satanismo. Hermano, eso hay que sacarlo de la iglesia. Entonces creemos a veces que solamente es en la iglesia donde nosotros debemos caracterizarnos como... No. Somos creyentes en todos los lugares que nos movemos. En la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en la universidad, en la calle, donde quiera que nosotros estamos, tenemos que dar luz y testificar que somos creyentes, que hemos sido lavados con la sangre bendita de Jesús, que hemos nacido de nuevo, hermano, y que no pertenecemos a este mundo.